El objetivo de este vídeo es aplicar la ecuación diferencial de conducción del calor para obtener la distribución de temperatura en materiales con conductividad térmica constante y generación térmica en su interior, en los que se produce una transferencia de calor por conducción unidimensional y estacionaria. Tras una breve introducción al tipo de problemas que se pretende resolver, que son los denominados problemas activos, se aplica el procedimiento para la solución de dichos problemas en tres geometrías típicas, que son la pared plana simétrica, el cilindro macizo simétrico y la esfera maciza simétrica. Finalmente, se resuelven dos ejemplos prácticos, terminando con un breve resumen del tema. La ecuación diferencial de conducción del calor permite obtener la distribución de temperaturas en un material. Para facilitar su resolución, vamos a considerar condiciones de estado estacionario y conductividad térmica constante en el material y generación térmica en su interior, obteniendo así la denominada ecuación de Poisson. Por tanto, en este vídeo supondremos condiciones de estado estacionario, con lo que la temperatura dependerá solamente de la posición, siendo independiente del tiempo. Supondremos también que la transferencia de calor es unidimensional, con lo que la temperatura dependerá solo de una coordenada espacial y por tanto el calor se transferirá únicamente en dicha coordenada. Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando las otras dos dimensiones del espacio son muy grandes. Por otra parte, supondremos que el material tiene una generación térmica Q.gen no nula en su interior. Como bien sabemos, en realidad el calor no se puede generar, por lo que será siempre el resultado de una transformación energética. Ejemplos de esto pueden ser una reacción química o nuclear que se produzca en el material, o bien la circulación de una corriente eléctrica en el material que a través del efecto Joule se transforme en calor, etc. Con carácter general, la transferencia de calor Q se puede calcular como la integral de la generación térmica a lo largo del volumen V del material. No obstante, en muchos casos se puede suponer que la generación térmica está distribuida uniformemente en el material adoptando un valor constante, por lo que puede salir fuera de la integral, de modo que la transferencia de calor en vatios puede calcularse como el producto de la generación térmica en vatios partido por metro cúbico por el volumen V en metros cúbicos. Como vemos en la figura, si la generación térmica es positiva, en estado estacionario el calor Q se transferirá desde el interior del material hasta su superficie. Dentro del material habrá una distribución de temperaturas TdR que dependerá tanto de la generación térmica como de las condiciones de contorno, que pueden ser tener una temperatura superficial constante, tener una superficie sometida a convección, tener una superficie adiabática a través de la cual no se transferiría el calor, etc. Además, en algún punto del material la temperatura alcanzará un valor máximo Tmax. Es importante remarcar que en un material con generación térmica la transferencia de calor no se puede modelar mediante una resistencia térmica. Por ello, si tenemos un material de volumen V con generación térmica Q.gen positiva, condición de contorno convectiva con un coeficiente convectivo H y una temperatura del fluido T infinito, habrá una temperatura máxima del material Tmax desconocida y una superficie de área A que se encontrará a una temperatura T sub S desconocida. El circuito térmico equivalente entre Tmax y T sub S estará formado por una fuente de intensidad de valor Q igual al producto de Q.gen por V. Puesto que entre la superficie del material y el fluido tenemos convección sin generación térmica, podremos modelar dicha transferencia de calor entre T sub S y T infinito por medio de una resistencia térmica a la convección, que sería la inversa del producto de H por A. Para poder resolver este circuito necesitaríamos calcular Tmax y Ts, ya que son desconocidos. Para ello, habría que calcular en primer lugar la distribución de temperaturas TdR para cualquier posición R del material y obtener posteriormente los valores de Tmax y T sub S. La obtención de TdR debería realizarse resolviendo la ecuación de Poisson y aplicando condiciones de contorno, tal como veremos a continuación. Seguidamente se presenta el procedimiento para la resolución de problemas activos de conducción unidimensional estacionaria en tres geometrías sencillas: la pared plana simétrica, el cilindro macizo simétrico y la esfera maciza simétrica. Empezamos por la primera geometría. Sea una pared plana de espesor 2L en estado estacionario con conductividad térmica K constante y generación térmica Q.gen positiva en su interior. Supondremos inicialmente que las superficies laterales izquierda y derecha de dicha pared están sometidas a convección con un coeficiente convectivo H y una temperatura del fluido T infinito. La transferencia de calor se producirá únicamente en el eje X, que comienza en el centro de la pared, de modo que en la superficie lateral derecha X es igual a L y en la superficie lateral izquierda X es igual a menos L.
Por tanto, tenemos una pared plana con unas condiciones de contorno simétricas, lo que dará lugar a un perfil de temperatura simétrico respecto al eje X. Como ya hemos comentado, en condiciones de estado estacionario con conductividad térmica constante y Q.G distinto de cero, la ecuación diferencial de conducción del calor es la denominada ecuación de Poisson. Como la conducción es unidimensional en el eje X, el laplaciano de la temperatura se transforma en la derivada segunda de la temperatura con respecto a X. La solución a esta ecuación diferencial tendrá dos constantes, C1 y C2, que habrá que determinar mediante condiciones de contorno. En primer lugar, consideramos que al tener un eje de simetría en x igual a 0, el flujo de calor en x igual a 0 será nulo. Aplicando la ley de Fourier, el flujo de calor en x igual a 0 es igual a menos k por la derivada de la temperatura con respecto a x en x igual a 0, que tiene que ser 0. Como k no es 0, la derivada de la temperatura con respecto a x en x igual a 0 deberá ser igual a 0. Derivando la función t de x con respecto a x y sustituyendo en la derivada la x por 0, se deduce fácilmente que c1 es igual a 0. En segundo lugar, consideramos que en las superficies laterales de la pared se cumple que el flujo de calor por conducción es igual al flujo de calor por convección. Puesto que esto se cumple tanto en la superficie lateral izquierda como en la derecha, consideramos indistintamente una de ellas, que en este caso va a ser la superficie lateral derecha. El flujo de calor por conducción en dicha superficie, que se puede calcular por medio de la ley de Fourier como menos k por la derivada de la temperatura con respecto a x en x igual a L, será igual al flujo de calor por convección, que se puede calcular por la ley del enfriamiento de Newton como h por la diferencia entre la temperatura superficial T en x igual a L y la temperatura del fluido T infinito. Aplicando esta condición, se obtiene la expresión que figura en la pantalla. Como ya sabemos que C1 es 0, de esta expresión podemos despejar C2 y obtener así su valor. Sustituyendo ahora los valores obtenidos de C1 y C2 en la solución de la ecuación diferencial, obtenemos la distribución de temperaturas T de x para cualquier punto x de la pared plana. Si queremos saber el punto x en el que se producirá la máxima temperatura, podemos igualar a 0 la primera derivada de T de x respecto de x y despejar x, obteniendo para este caso el máximo en x igual a 0. Otra opción es darnos cuenta de que al existir un eje de simetría en x igual a 0, la máxima temperatura de la pared plana se producirá en dicho eje de simetría. En cualquier caso, para obtener la temperatura máxima, simplemente hay que sustituir x por el valor de x en el que se produce la máxima temperatura, en este caso x igual a 0, en la distribución de temperaturas T de x. Por tanto, el perfil de temperatura es de tipo cuadrático en la pared plana, con un máximo en el centro y de tipo exponencial entre las superficies laterales y la temperatura del fluido que rodea la pared. Cambiamos ahora las condiciones de contorno de la pared plana y vamos a suponer que en las superficies laterales izquierda y derecha de dicha pared tenemos una temperatura superficial T sub s constante. La transferencia de calor se producirá igualmente en el eje X, que comienza en el centro de la pared, teniendo nuevamente una pared plana con condiciones de contorno simétricas y un perfil de temperaturas simétrico respecto a X. Para obtener la distribución de temperaturas T de X en cualquier punto X de la pared plana, partimos de la misma solución a la ecuación diferencial, en la que únicamente hay que recalcular los valores de las constantes C1 y C2 aplicando las nuevas condiciones de contorno. La primera condición de contorno es idéntica al caso anterior, ya que volvemos a tener un eje de simetría en x igual a 0, por lo que nuevamente C1 es igual a 0. Como segunda condición, consideramos que la temperatura de las superficies laterales de la pared es constante e igual a T sub s. Puesto que esto se cumple en ambas superficies laterales, consideramos una de ellas, por ejemplo la superficie lateral derecha. Por tanto, la temperatura superficial T en x igual a L será igual a T sub s. Aplicando esta condición se obtiene la expresión que figura en la pantalla. Como ya sabemos que C1 es 0, de esta expresión podemos despejar C2 y obtener así su valor. Sustituyendo los valores de C1 y C2 en la solución de la ecuación diferencial, obtenemos la distribución de temperaturas T de x para cualquier punto x de la pared. Al igual que antes, al existir un eje de simetría en x igual a 0, la máxima temperatura de la pared plana se producirá en el eje de simetría, por lo que para obtener la temperatura máxima, nuevamente hay que sustituir x por 0 en la distribución de temperaturas T de x. Como podemos ver, el perfil de temperatura es de tipo cuadrático en la pared plana, con un máximo en el centro y un valor de T sub s idéntico en las superficies laterales de la pared. Seguidamente aplicaremos el mismo procedimiento a la siguiente geometría.
sea un cilindro macizo de radio R en estado estacionario con conductividad térmica K constante y generación térmica Q.G positiva en su interior. Supondremos inicialmente que toda la superficie lateral del cilindro está sometida a convección con un coeficiente convectivo H y una temperatura del fluido T infinito. La transferencia de calor se producirá únicamente en el eje R que comienza en el centro del cilindro. Al tener unas condiciones de contorno simétricas, el perfil de temperatura será simétrico respecto al eje R. Como ya sabemos, en este caso la ecuación diferencial de conducción del calor es la ecuación de Poisson, que con la hipótesis de conducción unidimensional en el eje R se transforma en la ecuación que se muestra en pantalla. La solución a esta ecuación diferencial tendrá dos constantes C1 y C2 que habrá que determinar mediante condiciones de contorno. En primer lugar, consideramos que al tener un eje de simetría en R igual a 0, el flujo de calor en R igual a 0 será nulo. Es decir, el producto de menos K por la derivada de la temperatura con respecto a R en R igual a 0 tiene que ser nulo, por lo que la derivada de la temperatura con respecto a R en R igual a 0 deberá ser igual a 0, de donde se puede deducir fácilmente que C1 es 0. En segundo lugar, consideramos que en la superficie lateral del cilindro se cumple que el flujo de calor por conducción es igual al flujo de calor por convección. El flujo de calor por conducción en dicha superficie, que se calcula como menos K por la derivada de la temperatura con respecto a R en R igual a R, será igual al flujo de calor por convección, que se calcula como H por la diferencia entre la temperatura superficial T en R igual a R y la temperatura del fluido T infinito. Aplicando esta condición y operando podemos obtener el valor de C2. Sustituyendo ahora los valores obtenidos de C1 y C2 en la solución de la ecuación diferencial, obtenemos la distribución de temperaturas TdR para cualquier punto R del cilindro. Si queremos saber el punto R en el que se producirá la máxima temperatura, podemos igualar a 0 la primera derivada de TdR respecto de R y despejar R, obteniendo para este caso el máximo en R igual a 0. También podríamos observar que al existir un eje de simetría en R igual a 0, la máxima temperatura del cilindro se producirá en dicho eje de simetría. Por tanto, en este caso, para obtener la temperatura máxima simplemente hay que sustituir R por 0 en la función TdR. Como podemos observar, el perfil de temperatura es de tipo cuadrático en el cilindro, con un máximo en el centro, y de tipo exponencial entre la superficie lateral y el fluido que la rodea. Cambiamos ahora las condiciones de contorno del cilindro y vamos a suponer que en la superficie lateral tenemos una temperatura superficial T(S) constante. La transferencia de calor se producirá igualmente en el eje R, teniendo nuevamente condiciones de contorno y un perfil de temperaturas simétrico respecto a R. Partiendo de la misma solución TdR a la ecuación diferencial, se calculan los valores de las constantes C1 y C2 aplicando las nuevas condiciones de contorno. La primera condición de contorno es idéntica al caso anterior, ya que volvemos a tener un eje de simetría en R igual a 0, por lo que nuevamente C1 es 0. Como segunda condición, consideramos que la temperatura de la superficie lateral de la pared es constante e igual a T(S). Por tanto, la temperatura superficial T en R igual a R será igual a T(S). Aplicando esta condición y operando, se puede obtener el valor de C2. Sustituyendo los valores de C1 y C2 en la solución de la ecuación diferencial, obtenemos la distribución de temperaturas TdR para cualquier punto R del cilindro. Al igual que antes, al existir un eje de simetría en R igual a 0, la máxima temperatura se producirá en el eje de simetría, por lo que para obtener la temperatura máxima, nuevamente hay que sustituir R por 0 en la función TdR. Como podemos ver, el perfil de temperatura es de tipo cuadrático en el cilindro, con un máximo en el centro y un valor de T(S) en la superficie lateral. Finalmente, aplicaríamos el mismo procedimiento a una esfera maciza de radio R en estado estacionario, con conductividad térmica K constante y generación térmica Q.G positiva en su interior. En pantalla se muestran las expresiones que permitirían obtener la distribución de temperaturas TdR y la temperatura máxima en la esfera si toda la superficie de la esfera estuviera sometida a convección. Si por el contrario la superficie de la esfera estuviera a una temperatura superficial T(S) constante, se utilizarían estas otras expresiones. Se propone como ejercicio deducir todas las expresiones mostradas para la esfera.